tardes, tiempo de actualidad, tiempo de análisis aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Nosotros hoy, por supuesto, también muy pendientes de lo que ocurre con ese incendio que se ha detectado en la isla de Tenerife, pero también, por supuesto, pues muy pegados al resto de la actualidad. Y hoy hablaremos de algunos asuntos en tono de actualidad nacional, pero también desde el punto de vista de cómo pueden afectar a Canarias. Por ejemplo, la crisis política y migratoria que está ocurriendo en Ceuta, después de meses en los que en Canarias llevamos pues sufriendo una crisis migratoria a la que no se ha puesto solución y en muchas ocasiones pues se ha dado la espalda desde el gobierno central. De todo ello, o sobre todo ello, ha sido muy crítico el Partido Popular. Y hoy nos acompaña uno de sus representantes, el senador en la Cámara Alta, Asier Antona, senador además nombrado por el Parlamento de Canarias. Asier, muy buenas, gracias por acompañarnos. Buenas noches, encantado, David. La verdad que es un placer tenerle aquí en un momento de tanta actualidad. A mí me gustaría empezar hablando por lo que está ocurriendo en Ceuta. La verdad es que ustedes han mantenido un discurso muy crítico con la actitud del gobierno central en estas horas que llevamos de ese conflicto político y también migratorio, pero lo cierto es que el gobierno ha desplegado al ejército, por ejemplo. Pedro Sánchez incluso ha anulado un viaje que tenía a París para desplazarse hasta Ceuta. ¿Qué más tiene que hacer el gobierno en estos momentos, en lo que está ocurriendo en Ceuta, que no haya hecho hasta ahora? Tiene que hacerlo todo, porque lo que no tiene este gobierno, David, es una política migratoria. No tiene clara la hoja de rutas que tiene que llevar una política migratoria. La política migratoria tiene que pivotar sobre varios aspectos. Lo primero, una política humanitaria, ¿no? Este gobierno que se hace llamar el del escudo social, hemos visto cómo han estado migrantes hacinados en el muelle de Arguineguín, en el Barranco, en fin, que los han tenido absolutamente desprotegidos. Después, una política diplomática. Este gobierno ha carecido de una verdadera política diplomática y una de las consecuencias es la que hemos visto en Canarias, pero ahora con la crisis diplomática en Ceuta. La política de seguridad no ha habido del control de las fronteras y no lo ha habido porque no ha habido un refuerzo, como ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía a los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están en la frontera. No ha habido un refuerzo de personal, tampoco de manera técnica. Aquí hay un CIBE que es en fin, los aparatos que controlan el servicio de vigilancia, todavía en un almacén en la isla de Lanzarote, que no se ha puesto a disposición, y no hay un control verdadero de las fronteras que tiene que haber en esa política diplomática. Después, una coordinación absoluta en el gabinete de ministros, ¿no? He oído decir al ministro Marlaska una cuestión sobre migración contraria a lo que dice el ministro de Migración, el señor Escrivá, y la vicepresidenta, la señora Calvo, lo contrario a lo que decía Marlaska y Escrivá. Por tanto, no hay una verdadera política migratoria. En el caso de Ceuta, en cualquier caso, sí que además de la crisis migratoria existe una connotación política, una connotación diplomática. Usted lo ha dicho, el Partido Popular lo ha repetido durante mucho tiempo. Hace falta más diplomacia en esas relaciones con Marruecos. Lo que ocurre es que con Marruecos tenemos unas relaciones que vienen de un acuerdo de hace más de 20 años de buena vecindad, de amistad, en el que, pues las relaciones son buenas. Desde 2014, de hecho, España es el primer socio comercial de Marruecos. Y por la Moncloa han pasado el Partido Socialista y el Partido Popular, y ese status quo siempre se ha mantenido. ¿No son al final ustedes también un poco corresponsables de que Marruecos haga prácticamente, o por lo menos es la sensación que nos da, siempre lo que quiere en las relaciones con España? No, lo que pasa es que el gobierno de España, por primera vez en la historia, este gobierno ha hecho lo que no se ha hecho históricamente, lo que bien decía, lo que hizo Felipe González, lo que después hizo José María Aznar, lo que después hizo Zapatero, lo que ha hecho Mariano Rajoy, que en esa cuestión de vecindad, de buena vecindad con el Reino de Marruecos, la primera visita institucional fuera de España siempre ha sido al Reino de Marruecos. Por esa relación comercial que tenemos, pero hay una relación comercial, una relación que afecta también a nuestro sector pesquero, que afecta a nuestro sector agrícola, y siempre ha habido. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Lo que han hecho el resto de los presidentes anteriores, que es hacer una visita institucional. Y si a todo esto le suma que tenía un vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que lo único que ha hecho con la relación con Marruecos es echar gasolina al fuego y romper por los aires lo que ha sido una relación de buena vecindad histórica con España, pues en fin, y si a esto le suma ya la gota que colma el vaso, es que nos hacemos cargo del líder del Frente Polisario con los antecedentes que tiene. Es que ahí quería llegar, o sea, ¿usted no cree que realmente quizás el conflicto del Sáhara es lo que está motivando la posición de Marruecos? Bueno, esto es un conflicto histórico y Canarias lo conocemos bien. En fin, yo he estado allí en los campos de refugiados del pueblo saharaui y yo siempre defenderé lo que la ONU ha manifestado con ese conflicto histórico del Sáhara Occidental. Pero dicho esto, esto es un conflicto que evidentemente existe, histórico, pero no podemos olvidar cuál es la relación diplomática, histórica y política que España ha tenido con el Reino de Marruecos. Y esta se ha roto.
y se ha roto por primera vez en la historia. Y por tanto yo creo que tenemos que restablecer esa relación de buena vecindad con el Reino de Marruecos. Más allá de la crisis humanitaria y de la crisis migratoria que hay, que es grave, porque detrás de las personas que vienen buscando un futuro mejor, en la crisis migratoria en Canarias, hay mafias que trafican con la esperanza de seres humanos. Mafias. Y también hay que atacar con las mafias. Y después un tema, y con esto acabo, David, es la coordinación con la Unión Europea. Nosotros somos la puerta sur de Europa. Nosotros somos la frontera sur de Europa. El que viene huyendo del hambre, de la guerra, no viene para quedarse en Canarias, viene utilizando Canarias como plataforma para el continente. Por lo tanto, Europa tiene que saber que esto no es un problema migratorio de Ceuta, de Melilla, de Canarias, es un problema migratorio también de la Unión Europea y tiene que haber solidaridad y compromiso. ¿A través de qué? A través del Frontex, que es lo que coordina la política migratoria de la Unión Europea. Vamos a hablar de lo que pasa con la migración en Canarias, pero antes de abandonar el conflicto que está ocurriendo con en el norte de Marruecos, en Ceuta, me gustaría compartir con usted un titular que hemos leído en las últimas horas. Ya que hablamos de visitas, hablamos de encuentros en Marruecos. El diario.es publicaba: doble juego de Casado en Ceuta. Hace una semana se vio con el partido marroquí que reivindica su anexión. Se refería, en este caso el periódico, el diario.es, a la reunión que mantenió con Nizar Baraka, que, como saben, bueno, pues el secretario general de un partido que, entre otras cosas, pues pide la anexión de Ceuta y Melilla al Estado de Marruecos. Mira, nosotros hemos defendido una postura clarísima. ¿Qué opina de esta contradicción? Bueno, yo, en fin, yo no lo he leído, es la primera que estoy viendo y, por tanto, en fin, yo no voy a entrar en ese tema porque no conozco. Pero lo que sí conozco es lo que ha dicho el presidente Casado, que es defender la integridad territorial de España. Y España es también Ceuta y Melilla. Y por tanto esa integridad territorial tenemos que defenderla. Y es unido a la seguridad. Por tanto, el Partido Popular en materia migratoria lo tiene claro. Es más, Pablo Casado en reiteradas ocasiones ha ofrecido un pacto de Estado sobre la inmigración. Pacto de Estado sobre la migración que Pedro Sánchez no ha querido aceptar, la mano tendida del primer partido de la oposición. Y es fundamental un pacto de Estado. Mire, cuando hablamos de derivaciones a otros territorios de la península, lo primero que tiene que hacer el presidente Pedro Sánchez es sentar en torno a una mesa a los presidentes y presidentas autonómicos para hablar de la solidaridad entre los territorios. Es que ni tan siquiera ha coordinado una política migratoria con el resto de las comunidades autónomas. Por tanto, primero, es bueno un pacto de Estado por la migración, que es lo que ha ofrecido el Partido Popular, pero yo digo, el Partido Popular tiene claro que hay que defender la integridad territorial también de los territorios de Ceuta y Melilla. La integridad territorial, ¿cómo se defiende reuniéndose con un partido o un representante político de un partido que intenta que se anexionen esos terrenos? Un partido ultranacionalista que quiere que Ceuta y Melilla sean terrenos de Marruecos. Nosotros no defendemos, en fin, en modo alguno. Nosotros defendemos la unidad de nuestro territorio, la unidad de España, sabiendo que Ceuta es una comunidad, una ciudad autónoma, igual que Melilla, y con el sentimiento español que vamos a defender siempre. Que a nadie le quepa la menor duda. Es decir, el partido que defiende la integridad territorial, la unidad de España, es el Partido Popular y la vamos a defender siempre. No le voy a preguntar más porque, bueno, tampoco estaba usted en esa reunión y por tanto tampoco me va a poder decir de qué se habló en esa reunión. Pero hablaba antes de que esas personas migrantes que llegan a Canarias, la mayoría de ellos utilizan Canarias como puente, digamos, como salto a otros lugares que son sus destinos finales. El problema principal que nos hemos encontrado, lo nombraba también usted antes, es la falta de dignidad en los recursos de acogida que hay en Canarias para esas personas. El Muelle Arguineguín quizás es el peor ejemplo de todos los que hemos vivido, pero no es el único. ¿Por qué fallan las políticas de acogida? Bueno, porque no hay una política, cuando falla la política de acogida es porque no hay una política previa, que es una política migratoria. Es decir, el tema de la migración y del hacinamiento que se produce en el Muelle Arguineguín, por ejemplo, como ejemplo, es porque el gobierno no pone a disposición todos los recursos que se tiene por parte del Estado. Es decir, aquí hay bases, por ejemplo, del Ejército, instalaciones dignas para acoger a los migrantes. Mire, yo le escuchaba el otro día en mi isla al alcalde de Breña Baja, que es compañero mío en el Senado. Él tiene una instalación ahí del Ejército de Tierra que es el fuerte, el acuartelamiento del fuerte, vacío. Y él ha dicho, oye, nosotros ponemos a disposición también estas instalaciones para la acogida de migrantes. Y como él, muchas instalaciones que tiene el gobierno de España que no se utilizan y que se tiene que poner a disposición para darle una dignidad a todo esto. Lo que pasa es que el gobierno de España no ha tenido estos recursos, ni tiene voluntad de tener estos recursos disponibles, entre otras cosas, para eso, para la acogida y darle dignidad a todas estas personas. Lo cierto es que, claro, en Canarias ya vivimos en los años 2006-2007 una fuerte crisis migratoria, incluso en cifras mayor que la que estamos viviendo en la actualidad.
Y la verdad es que en aquel momento llama la atención cómo el Partido Socialista, que gobernaba entonces, en los años posteriores no puso en marcha un recurso estable de acogida, bueno, más allá de los CIES, de los famosos CIES, que finalmente han sido muy cuestionados. Pero es que después llegó el gobierno del Partido Popular y tampoco se ha desarrollado una estructura que esté ahí, que tengamos para la acogida digna de las personas migrantes. ¿Por qué tanto el Partido Socialista o el Partido Popular no han desarrollado, no han puesto interés en desarrollar esa estructura? Es verdad que el nivel de llegada de migrantes en la etapa del PSOE, del PP y ahora del PSOE es muy bien diferente. Es decir, los puntos de llegada con el Partido Popular son infinitamente menores cuando... Pero saben que eso puede pasar en cualquier momento. Evidentemente. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer, no solo los recursos del Estado que decía antes, sino los centros de acogida. Y también en muchas comunidades autónomas existen ese tipo de centros de acogida infrautilizados, es decir, o no con la totalidad de su capacidad cubierta. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, señor Comunidad Autónoma de Andalucía, Junta de Andalucía, la Comunidad de Valencia, la Comunidad de Madrid, en fin, comunidades autónomas, o sea, ustedes tienen disponibles estos recursos. Voy a sentar, voy a coordinar una política migratoria, una política de solidaridad, pero es que ni tan siquiera ha hecho esto el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Es decir, de tapadillo, empieza a derivar vuelos, en fin, poco menos, con poca transparencia, con opacidad, y se encuentra el presidente de la Junta de Andalucía, mi buen amigo Juanma Moreno, que llegan allí y que no hay previamente una coordinación para mostrar esa solidaridad del resto de los territorios. Por tanto, cuando se carece de una política migratoria, todo lo que vaya es huir, una huida hacia adelante. Y la política migratoria es los pilares que antes le hablaba, de la política humanitaria, de la política diplomática, de la política de la seguridad y la política de la lucha contra las mafias. Vamos a hablar de otro asunto que es máxima actualidad. También le he escuchado a usted en el Senado hablar de esto en alguna ocasión, que lógicamente es la pandemia. Es un asunto inevitable en cualquier mesa de debate, en cualquier entrevista. La verdad es que el Partido Popular, lógicamente, desde la oposición también ha sido muy crítico con la gestión del gobierno central, y lo cierto es que los datos económicos son muy duros, han sido muy duros, sobre todo en territorios como Canarias, que depende mucho del turismo. Pero también es verdad que, por otro lado, hay medidas como los ERTE que han permitido, pues digamos, aguantar un poco la crisis social que podrían provocar las cifras reales que tenemos de personas que no están trabajando en estos momentos. Teniendo en cuenta todas las situaciones, las medidas que se han tomado y las que no se han tomado en este tiempo, ¿usted cómo valora la gestión del gobierno central? Pues yo creo que la gestión ha sido un desastre en materia sanitaria. Cuando uno ve las estadísticas de España, la compara con cualquier país, nosotros tenemos el mayor número de contagiados por número de habitantes, el mayor número de fallecidos por número de habitantes, el mayor número de contagiados del ámbito sanitario por número de habitantes. Por tanto, ha sido un absoluto desastre. Si empezamos a rebobinar para atrás, el desastre cuando salía el señor Simón decir una cosa y la contraria mañana, y el uso de la mascarilla no era obligada, y esto venía nada más que 3 o 4 casos. Un absoluto desastre en la gestión de la pandemia del COVID-19, en fin, ya no voy a contar todo lo que ha habido porque ya uno se ha olvidado, pero el desastre al minuto, es decir, el desastre del día siguiente era el mayor del día anterior, por tanto un desastre, que eso tiene consecuencias en el ámbito económico. Usted nombraba en materia turística, Canarias, que vive en torno a un 40% de nuestra economía con el sector turístico, que genera 4 de cada 10 puestos de trabajo están vinculados al sector turístico. En lo que vamos en todo este tiempo se han perdido 12.000 millones de euros con cargo al turismo en la economía en Canarias. Es decir, 12.000 millones de euros que han dejado de ingresar. ¿Y eso hay alguna manera de evitar esa pérdida? ¿No era una pérdida inevitable en cualquier caso? Bueno, pero en todo caso, ahora tenemos que ponernos manos a la obra. Yo la semana pasada le interpelaba a la ministra de Turismo. ¿Se acuerda que anunció públicamente en una visita a Canarias que iba a poner en marcha un plan de rescate del turismo en Canarias y que lo iba a tener antes de final de año? ¿Dónde está? ¿Y ese plan de sostenibilidad que anunció en la isla de Lanzarote? ¿Dónde está? ¿Y los corredores seguros? Al final, el mejor plan de rescate no es la vacuna. Sin duda. Pero también hay que inyectar dinero a las empresas, en fin, para que tengan disponibilidad, hay que flexibilizar los ERTE, hay que hablar de muchas cuestiones. Es que en Canarias se han perdido 10.000 empresas. 10.000 empresas que han tenido que cerrar la persiana. Entonces, lo que le decía el otro día a la ministra de Turismo es que no podemos estar anunciando a bombo y platillo titulares el pasaporte verde. ¿Dónde está? El pasaporte digital, el pasaporte sanitario. Ella decía, la ministra, que antes de primavera iba a tener el 40% de la población vacunada, que ese era el mejor antídoto para la... Estamos ya y no llegamos al 20%. Por tanto, con las cosas de comer no se pueden jugar, y este gobierno ha jugado mucho con las cosas de comer. Así es que usted ha dado la cifra y yo me he recordado un titular que publicaba Canarias 7 en febrero. En 2020...
4.000 empresas echaron el cierre. Usted ha dicho que son 10.000 en Canarias. No sé si ese dato lo tiene contrastado. Sí, 10.000 empresas. Porque creo que si en 2020 fueron 4.000, habrían sido 6.000 en estos meses. 10.000 empresas, es decir, el dato que yo tengo, en fin, del instituto, son 10.000 empresas las que han cerrado en lo que va de toda esta situación, en la precrisis sanitaria, en la crisis, en lo que va ahora. ¿Y usted cree que son empresas que pueden volver a abrir ante una recuperación económica o difícilmente ya esas empresas? Bueno, hay muchas empresas que han tenido que ser. Es verdad que los ERTEs han sido, hay mucha gente acogida a ERTE. Por cierto, ERTEs que fueron gracias al Partido Popular. Es decir, la reforma laboral que decía ayer la ministra que iba a derogar y que Calviño dice que no, Yolanda Díaz dice que sí y Calviño dice que no. Parece que Pedro Sánchez opta más por Calviño, porque al final la reforma laboral tan criticada tiene recursos para evidentemente afrontar una crisis como la que afrontó el Partido Popular en la crisis económica. Y los ERTEs vienen de ahí. Y por tanto, evidentemente, los ERTEs. ¿Qué hemos propuesto también? Que los ERTEs sean, que no se estén prolongando, sino que se prolonguen hasta que empiece a recuperarse el sector turístico, ¿no? Que se flexibilice el ICO, que haya un fondo de 50.000 millones de euros que vayan directamente a inyección a las empresas que lo están pasando mal. Y después la segunda pregunta que usted me puede decir es, ¿y de dónde saca todo ese dinero? Pues mira, este es el gabinete de ministros. No, espera, que se lo hago yo. ¿De dónde saca todo ese dinero si no es subiéndole los impuestos a los que más dinero tienen? Es que no es así. Es que no, pero esa es la pregunta que yo le hago. Yo le voy a decir, es que uno tiene que comparar los datos. En Andalucía es donde más empleo y más economía y más empresas se están creando y donde se han bajado los impuestos. En Madrid se bajan los impuestos y crece la economía. ¿Y entonces de dónde sale el dinero? ¿Sabe por qué? Porque cuando se bajan los impuestos, usted, yo y las empresas tenemos más dinero en el bolsillo, se invierte más y se recauda más. Casualmente, cuando más se bajan los impuestos, las administraciones públicas, esto es matemático, recaudan más. Parece el contrasentido, ¿no? En Andalucía se bajan los impuestos y Juanma Moreno ha recaudado más. Ayuso baja los impuestos y Madrid recauda más. Y encima se genera más economía. Lo que hay que hacer es un control del gasto. ¿Cómo se hace un control del gasto? Tenemos el gabinete de la historia más extenso de la historia de este país. ¿Usted sabe el astronauta, cómo se llama? Duque. ¿Alguien lo ha visto nuevamente por ahí? El de Cultura, ¿cómo se llama? Yo soy senador, ¿eh? Dígame usted 10 ministros y hay como 20 y pico. Cuando hay 20 y pico ministerios. Es el gasto que es eso, ¿no? Es verdad que también han cambiado mucho los nombres de los ministros. Por cierto, 30 millones de euros que han aprobado en el Consejo de Ministros para Marruecos. Pero esa partida estaba ya presupuestada, si no me equivoco. 32 el año pasado para Marruecos. Quiero decir que al final es un gasto que se estaba haciendo ya. Ustedes se quejaron cuando la vieron en los presupuestos, se están quejando ahora. Pues ahora le voy a quejar otro dato. 53 millones de euros le han dado a Plus Ultra. 53 millones de euros. ¿Sabe las conexiones o la operatividad que tiene Plus Ultra en España? No llega ni al 1%. Ninguna. Y le han dado 53 millones de euros para rescatar, por cierto, una compañía vinculada al régimen chavista. Mire si tiene ahí 53 millones de euros para dárselo a los autónomos y a las pymes. Le quería preguntar por la gestión de esta pandemia, porque decía usted antes, ha habido contradicciones en el gobierno, por supuesto, son evidentes, ha habido muchas contradicciones en el gobierno, ha habido muchos bandazos a la hora de tomar decisiones en el gobierno central. Pero también hemos visto, no sé si contradicciones, pero sí diferentes puntos de vista a la hora de afrontar la pandemia por diferentes presidentes autonómicos del Partido Popular. Incluso si uno repasa el discurso de Pablo Casado, ha habido momentos en los que parece que se pedía unas mayores restricciones y otros en los que lo que se pedía era que se abriera la mano. Pero si el Partido Popular hubiera estado gobernando, ¿qué gestión de la pandemia habría hecho? ¿La que propone Feijóo en Galicia o la que propone Ayuso en Madrid? No, vamos a ver, lo que nosotros hemos defendido ahora, que acabó el estado de alarma, es que exista un marco jurídico donde se pueda mover Ayuso y Feijóo, donde se pueda mover Galicia y donde se pueda mover Madrid, Andalucía, Murcia o Valencia. Y ese marco jurídico no existe. ¿Qué ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Se ha lavado las manos, ha dicho ahora que cada comunidad autónoma, la papa caliente a las comunidades autónomas y que cada uno se ventile como pueda. ¿Qué está pasando? Que al final quien está decidiendo son los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Lo hemos visto en Canarias. Totalmente una locura. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Yo no voy a tutelar ni a tomar ningún tipo de decisión al respecto. Tiene que haber un marco jurídico. Por eso el presidente Casado ha propuesto un plan B jurídico, que son determinadas leyes, adaptarlas y reformarlas a esta nueva realidad, para que Feijóo, Ayuso, Juanma Moreno o quien sea que gobierne, sepa cuál es el marco jurídico en el que se tiene que mover, porque esto no es una decisión judicial, esto es una decisión política y legislativa de los parlamentos y del gobierno.
Y esto es lo que tenemos que hacer y no se ha hecho. Le voy a volver a hacer la pregunta otra vez porque probablemente yo se la he hecho mal, usted es muy hábil y ha conseguido salirme al escenario actual. Yo no le preguntaba tanto por el escenario actual fuera allá del estado de alarma, sino por qué política habría puesto en marcha el Partido Popular una vez que la gestión estaba centralizada como lo ha estado durante gran parte de esta pandemia. La de liberalizar, digamos, el sector servicios como ha hecho Ayuso o el modelo Ayuso, o el de Feijóo o el de Castilla y León, con restricciones muy duras, donde, por cierto, se han hasta incluso confinado municipios. ¿Qué Partido Popular hubiéramos visto? ¿El que antepone la salud a la economía o el que antepone la economía a la salud? Pues la realidad de cada comunidad es bien diferente. Lo que está claro es que lo que ha hecho Ayuso le ha dado rozando la mayoría absoluta. Es decir, que la gente ha valorado perfectamente cómo lo ha hecho y ha sabido combinar que abrir la hostelería no era incompatible con tener mayor contagio o mayor fallecido. Por tanto, primero salvado la salud, la prioridad, la salud de los madrileños, por eso ha hecho un hospital, por ejemplo, el Sendal, un hospital en tiempo récord, y sin embargo ha permitido también que las economías, que las hostelerías, que los restaurantes abran con las medidas de seguridad que son adecuadas. Y por tanto, no solo no ha intentado matar a la economía, sino que ha intentado salvar a los madrileños no matando a la economía. Y eso ha hecho un binomio fantástico al hilo de los resultados electorales, donde el pueblo de Madrid ha dado un respaldo abrumador a Ayuso y al Partido Socialista, por cierto, tercera fuerza política en Madrid. Vamos a hablar de otros asuntos de actualidad de esta legislatura, que es una legislatura bastante atípica, pero que ha dado tiempo en materia legislativa para tramitar algunos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, se ha aprobado la ley de eutanasia, se ha aprobado con el voto en contra del Partido Popular y de la ultraderecha de Vox. ¿Por qué han votado ustedes en contra? Bueno, porque nosotros hemos argumentado muy bien. Aquí nosotros defendemos que tiene que haber cuidados paliativos y eso es lo que se tiene que reforzar. Pero esto es un tema ya muy personal. En fin, el tema del aborto, el tema de la eutanasia es un tema muy personal. Yo jamás defenderé todas las leyes que vayan encaminadas a la cultura de la muerte, de verdad, sino a la cultura de la vida. Y yo lo que tenemos que hacer y defender, y lo que ha dicho el Partido Popular es, oye, hagamos una ley de cuidados paliativos mejor, que aquellos enfermos que en la última etapa de su vida, pues que tengan unos buenos cuidados paliativos que le ayuden a morir en paz. Ahora, que una persona tenga que decidir por otra, oye, si le acorta la vida o no, esto es un tema, en fin, de un debate moral de primer orden, ¿no? De primer orden, cuanto menos. Es igual que el aborto. Yo soy un hombre absolutamente contrario al aborto y soy un hombre que defiende el derecho a la vida y por eso me considero progresista, porque el progresista es el que defiende la vida y no el que defiende la muerte. Pero en esto todavía entra el debate moral, personal de cada cual, pero el Partido Popular lo que ha dicho, oye, hagamos una ley de cuidados paliativos, reforcemos, porque yo creo que eso es lo que ayuda también a una muerte digna. Pero el Partido Popular, que insiste mucho en defender la libertad, sobre todo la libertad individual, ¿no es una contradicción que vaya en contra de una ley que al final permite a las personas que se encuentran en determinadas situaciones muy puntuales tenerle incluso la capacidad de poder decidir? Pero es que no siempre es eso, es que muchas veces deciden por ti si te mueres o no. Es que muchas veces no es una capacidad de decidir de cada cual, sino que también decir, oye, mira, es que tú vas a decidir ahora la muerte de tu suegra, de tu suegro, de tu abuelo, de tu abuela, o de quien sea. Que, en fin, es que esto no es un tema de libertad solamente. Sí, aquí hay que tener también, oye, cada uno la forma de vida de cada persona, en fin, y cada uno lo que ha vivido en su casa. Yo puedo contar mi experiencia personal, que la tengo también, ¿no? La tengo también. Y, oye, yo he sido coherente con mi forma de ver, de defender estos tipos de cuestiones, como el aborto, o la ley de eutanasia en mi vida, en el día a día. Y ahora hoy vive con nosotros mi suegra, por ejemplo, con una enfermedad degenerativa, demencia y tal. Oye, estamos en una sociedad egoísta en lo que es lo cómodo. Yo cojo a mi suegra, la meto en un centro de... ¿no? Convive y veo como mis hijos de 10, 8 y 6 años ven como que su abuela vive con nosotros y vive, y al final hoy se le da el cariño para que su última etapa, que ojalá dure mucho tiempo, pero está en una enfermedad degenerativa, pues aprender también la cultura de la vida en esa etapa de la... Esta sociedad se ha convertido en una sociedad muy egoísta también, en que nos estorban los abuelos, en que... Un debate muy... La verdad que es un debate en el que hay un tinte personal, pero también un poco si se intenta ver en perspectiva todo lo que ha ocurrido en el avance democrático de los últimos años. Nos encontramos al Partido Popular en contra de algunas leyes que después, con el paso de los años, aunque en su momento eran muy controvertidas, socialmente están muy aceptadas. Incluso difícilmente es encontrar a alguien que esté en contra de esas leyes. Por ejemplo,
me voy a ir un poco lejos, en 1989 la ley del divorcio, la ley que en aquel momento no existía el Partido Popular, pero sí Alianza Popular votó en contra. O por ejemplo, en 2005 la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. O, por cambiar un poco de tercio, en 2006 la ley antitabaco. Yo creo que son 3 ejemplos de cosas que ya ni siquiera nadie se ha cuestionado. ¿No tienen ustedes el temor de que a lo mejor dentro de 5 o 10 años digan, es que esto que, fíjate tú, nos oponíamos a cosas que son normales o que son fácilmente aceptables por la sociedad, que son progreso social? ¿Ustedes no lo ven así? Bueno, vamos a ver, cada uno define, hay que definir cómo es el progreso social. Yo no sé si el progreso social es defender la cultura de la muerte, no lo sé. ¿El divorcio no ha sido un progreso social? Evidentemente, pero hay debates que están superados y debates... ¿El matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, eso está superado, David. Claro, cuando esto se supere, ustedes no querrán, claro, no lo verán en esa línea. Nosotros estamos defendiendo que hay alternativas a la ley de eutanasia. Y el Partido Popular dice no a la ley de eutanasia, pero defiende la ley de cuidados paliativos que creemos que tenemos que reforzar. Y por ejemplo, la ley del aborto. Uno puede pasar, y el debate ya se produjo en su momento, y yo soy un claro defensor, ¿sí?, de la vida, pero esto ya es un tema también de debate que está en el ámbito personal de cada uno de nosotros. Vamos a desengrasar un poco de temas de actualidad y nos vamos a ir a hablar un poco de política en general, porque la verdad es que, bueno, que voy a empezar preguntándole por un compañero suyo de partido, por Lope Afonso, porque el exalcalde de Puerto de la Cruz ha sido absuelto del delito de prevaricación continuada por el que había sido condenado en primera instancia, y yo sé que usted tiene buena relación con Lope Afonso, sé que usted se alegró y lo manifestó así en las redes sociales. Yo le voy a preguntar, lógicamente, por su opinión sobre esta solución, pero me gustaría saber, en su criterio, si ve a Lope Afonso en 2023 en un puesto de cabeza destacado en alguna lista electoral del Partido Popular en Canarias. Bueno, no lo sé, pero eso le corresponde a Lope. Hoy comí con Lope Afonso. Lope Afonso es un buen amigo, ¿no? Dice que en política nada más que hay compañeros de partido y que todas las amistades se dejan para fuera de la sede de los partidos, pero Lope es muy buen amigo. ¿Qué vaya a hacer con su futuro político? Dependerá de él. Ahora, que tiene una capacidad y un bagaje, y que Tenerife y que Canarias necesita a muchos López Afonsos militando en la política, es sin lugar a dudas. Pero eso es lo que le pasó a Lope Afonso, ¿no? Hablamos de prevaricación y todo esto. Lope Afonso fue, para que la gente lo entienda, siendo concejal de comercio del Puerto de la Cruz, autorizó un mercadillo que después dijeron que no se ajustó a la ordenanza. Autorizó un mercadillo. Bueno, fueron 2 mercadillos, pero sí. Bueno, 2 mercadillos. Autorizó el mercadillo. Sí. Y lo inhabilitaron por 9 años. Es usted, ¿eh? Por autorizar un mercadillo, que es darle facilidad a los artesanos para que pudieran vender sus productos. 9 años, ¿verdad? Que la audiencia ahora también fue contundente. Se ha hecho justicia a toda esta injusticia. Y esto ha sido un daño personal, familiar, que ahora ¿quién repara todo ese daño? Una persona que tenía una trayectoria política impecable, como alcalde del Puerto de la Cruz, como candidato al Cabildo, como coordinador autonómico, que lo fue mientras que yo fui presidente autonómico del partido. Por tanto, Lope Afonso, que ahora es un hombre feliz en su esfera privada, pues yo creo que Lope Afonso necesitamos a muchas personas de su perfil en la política en Canarias. Y en esa comida entre plato y plato no le dejo ver cuál va a ser su posición de cara a los próximos años. Tendrán que definir cuál va a ser la estrategia política del Partido Popular. Bueno, él está feliz en el ámbito privado. ¿No le ha dicho si quiere volver a la política? Él ya lo primero que hizo fue retomar su afiliación, porque él cuando se fue con todas las consecuencias. Dejó la militancia del Partido Popular para no dañar al Partido Popular, y lo primero que hizo fue afiliarse nuevamente al Partido Popular. Y por tanto yo sé del cariño que se le tiene dentro del Partido Popular en Canarias a Lope Afonso. Usted fue candidato a la presidencia de la comunidad autónoma en las últimas elecciones, y quiero preguntarle por algunas cuestiones de lo que ocurrió después de aquellos resultados electorales y de esos días en los que se empezaron a negociar los posibles acuerdos de gobierno que al final han desencadenado en este llamado gobierno del Pacto de las Flores. La realidad es que hubo una serie de reuniones que se produjeron con Coalición Canaria, y yo se lo digo desde fuera, como le puede haber pasado a cualquier espectador que haya leído la prensa, porque es verdad que en aquellos días a mí, por ejemplo, me llegaban muchas informaciones de muchas personas, pero después la realidad es muy compleja y solo las personas que estaban allí en esas reuniones saben lo que pasaba. Pero lo que hemos visto es que a posteriori, después de todo aquello, no fructifica un pacto de, digamos, de centro-derecha entre pues, Coalición Canaria, Partido Popular, Ciudadanos, el apoyo posible de Casimiro Curbelo, y se acaba fraguando el otro pacto. Y después vemos como usted, que había sido el candidato, incluso la persona que había negociado esos pactos, acaba abandonando la presidencia del Partido Popular en Canarias y acaba siendo nombrado por el Parlamento senador
en la Cámara Alta. ¿A usted le forzaron a dejar el partido en Canarias? ¿Le castigaron de alguna manera por no fraguar un pacto de gobierno? Vamos a ver, yo le voy a contar claramente lo que pasó ahí. Para que yo pudiera ser presidente del gobierno de Canarias, que se salió, yo necesitaba a 36 diputados que levantaran el dedo para que yo fuera presidente del gobierno de Canarias. Nunca, David, nunca, y esto lo digo con absoluta honestidad, estuvieron los 36 votos sobre la mesa. Por tanto, nunca pude ser presidente del gobierno de Canarias. ¿Y sabe por qué no estuvieron los 36 votos? Porque hacían falta, entre otros, los 2 diputados de Ciudadanos. Ciudadanos dijo que bajo ningún concepto apoyaba un gobierno en el que estuviera una persona imputada, investigada, que era Fernando Clavijo. Y Fernando cedió la presidencia para dármela a mí, pero él quería ser el vicepresidente. Y Ciudadanos le dijo, ni como presidente, ni como vicepresidente. Por tanto, los 2 diputados de Ciudadanos se negaron, y la Dirección Nacional, a apoyar un gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria con una persona investigada. Cuando Fernando Clavijo, en el último minuto antes de que tocaran el timbre, decide irse, en ese momento que anuncia irse, Casimiro Curbelo, que tenía una vinculación personal con Fernando Clavijo, y es lo que le ataba al pacto del centro-derecha, ve las puertas abiertas para irse en su sentimiento. Él es un hombre de trayectoria socialista y se echa en manos del Pacto de las Flores. Y eso fue lo que ocurrió. Y yo creo que tanto estirar la cuerda por parte de Coalición Canaria, intentando convencer a la Dirección Nacional de Ciudadanos que le dejaran participar en el gobierno, hizo que esto se rompiera. Y cuando se quiso arreglar, ya Casimiro Curbelo estaba negociando en el Parlamento de Canarias con el Pacto de las Flores. Y cuando estábamos nosotros intentando reconducir, se anuncia a través de Teletipo que Casimiro Curbelo ya había cerrado el Pacto de las Flores. Hay una reunión que usted seguro recordará, en la que ustedes se levantan y se van con Coalición Canaria. O sea, salen bastante cabreados de aquella reunión. No, lo que pasa es que Coalición Canaria... Y a mí le digo porque lo que se publicó en aquel momento es que un poco la propuesta de Coalición Canaria era la de tener a un Partido Popular, digamos, de muleta, de marioneta dentro del gobierno. ¿Eso fue así? Mira, usted sabe cuál es mi trayectoria política. Y yo siempre he defendido que Canarias necesitaba regeneración política. Y la regeneración es que aquellos que llevaban 30 y pico años pasaran a la oposición, que era Coalición Canaria. Coalición Canaria ha estado acostumbrado a ganar y a perder elecciones, pero siempre estaban en la silla. ¿Saben el juego de la silla esta? Que siempre hay 2 sillas y había 3 corriendo. El PSOE, PP, Coalición. Quien siempre estaba sentado era Coalición Canaria. Y cuando paraba la música, una vez se sentaba el PSOE y otra vez se sentaba el PP. Y yo dije, mira, es que esto no es así la política en Canarias. Y por tanto yo siempre defendí que lo que no puede ser es que Coalición Canaria se entendiera que era dueño de esta finca en Canarias. ¿Qué pasó en La Palma? En La Palma, mientras que yo fui presidente insular, llegamos a un pacto con el PSOE. Y hoy el Partido Popular en La Palma tiene mayoría absoluta en Los Llanos, mayoría absoluta en Breña Baja, mayoría absoluta en Barlovento, gobierna en el Cabildo, tenemos 2 senadores, gobierna en Mazo, en la Villa de Garafía y tenemos hasta un eurodiputado. Cuanto más poder a Coalición Canaria, menos poder al Partido Popular, porque nosotros pescamos en el mismo estanque electoral. Y esa posición que usted acaba de defender aquí fue lo que motivó que tuviera que abandonar la presidencia del partido y dejar la política en Canarias. No, lo que pasa es que yo he sido coherente. ¿Castigaron? No, yo he sido coherente. Yo estoy a disposición del partido siempre. Yo no me siento castigado porque, oye, estoy en la dirección del Grupo Popular en el Senado, estoy feliz. Pero lo coherente hubiera sido que usted hubiera sido el líder del partido en la oposición en Canarias, en este caso. Lo que yo siempre he creído es que aquí no podemos ser nunca sumisos a nadie. Y el Partido Popular crecerá y crece en la medida que tenga autonomía y liderazgo. Y por tanto yo no puedo estar pidiendo permiso permanentemente a Coalición Canaria para dar un paso. No lo he hecho jamás en mi vida. En La Palma no lo hice y por eso el Partido Popular en La Palma está como está en la implantación. Y es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que saber que al final Coalición Canaria es nuestro rival político también electoralmente. No, la verdad que en eso usted ha sido muy claro y yo se lo voy a preguntar por última vez. Siempre he sido claro y ha sido mi trayectoria. Y yo no puedo estar en una campaña electoral diciendo que Canarias necesitaba una regeneración política y al final no soy coherente con lo que he dicho. ¿Usted se fue porque quiso de la presidencia del Partido Popular? ¿Se fue al Senado porque quiso o porque le forzaron a irse de alguna manera? Yo gané la presidencia del Partido Popular en Canarias en unas primarias con 4 candidatos. Cristina Tavío, Juanjo Cardona y Enrique Hernández Bento. Y yo gané el Congreso con el 98,6% de los votos, con 4 candidatos. Y gané con un amplio respaldo mayoritario. Dicho esto, yo siempre he estado a disposición de mi partido, siempre.
y por tanto mi partido siempre toma las decisiones y yo siempre las acato como buen militante del Partido Popular que soy. Pues muchas gracias, señor Antonio. La verdad es que al final he conseguido que me conteste. Yo creo que la gente lo ha podido entender bien. De verdad, ha sido un placer esta entrevista. Creo que ha sido muy interesante poder mantener este cruce de preguntas y respuestas. Yo, de verdad, agradezco que cada vez que llamemos, o que le llamemos, sea presidente del Partido Popular en Canarias, sea diputado autonómico, sea senador, acepte la llamada de Mírame para sentarse aquí. Siempre lo hago, David, estoy encantado, y si no vengo más es porque ustedes no me llaman más. Pues así será. Intentaremos llamarle más. Muchas gracias. Gracias. Asier Antona ha estado con nosotros hoy, el senador del Partido Popular, para hablar de muchos asuntos de actualidad. Nosotros nos despedimos ya, le dejamos con la programación habitual y recuerden que volvemos el lunes con más entrevistas. Por cierto, el lunes hablaremos no con Casimiro, pero sí de Casimiro Curbelo. No les adelanto nada más. Una sorpresa que les guardo para el lunes. Que pasen un feliz fin de semana.